Hola, ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo encuentro de Toda Letra. Felices, como nos verán. Felices, felices. Sobre todo me voy a hacer Venimos cargo. un poco tentados de Sobre fuera, todo, fuera sí. de cámara. No, ¿No? sobre Por todo eso. yo muy contenta por lo que trajimos, que es literatura infantil a pesar del adjetivo. Y hay toda una cuestión con la literatura infantil, porque hay pruritos hacia el adjetivo de lo infantil, porque, bueno, infantil que no significa Como algo despectivo, infantil, exactamente. Pero la verdad que yo lo digo con mucha seguridad Mucha y honra. orgullosa de decir literatura infantil, porque la literatura infantil justamente es el terreno donde encontramos picardía, humor, sagacidad, o sea que Y en aparte realidad, y es la creatividad en juego, digamos. Ahí. el momento de la siembra, de algún modo, ¿no? De Sí. la primer picadura del bichito literario. Tan importante la literatura en la infancia, tan importante, en realidad, bueno, la literatura como una de las formas culturales, pero qué importante es poder darle cauce a la creatividad que viene con nosotros en verdad, pero después, Y bueno. quizás no solo darle de leer al niño, sino que también leer juntos y que nos vea leer sí, también, ¿no? Sí, también. Como algo que el adulto, como una práctica que haga el adulto, que lleve adelante. Bueno, cuando un niño nace, el mundo en realidad debe recibirlo, ¿no? Y como adultos muchas veces nos pasa que tenemos formas aprendidas y creemos que eso que está ahí, ese sujeto nuevo, entonces el niño es un enigma porque es algo que no está surge, lleno digamos, todavía que y que en nuestro afán de resolver intentamos domesticar de alguna manera. Qué palabra tan fea. Y bueno, en esto la literatura tiene mucho. Claro, se puede pensar también al niño no solamente como alguien que viene al mundo, sino también como una parte de nuevo mundo que nos llega, ¿no? A los que ya estamos acá. En ese sentido, recuerdo en la contratapa de un libro que a mí me gusta mucho, porque aparte lo quiero mucho al autor, porque es un amigo, Héctor Martín Roger, un autor santafesino, tiene un libro que se llama Cura de Palabra, y en la contratapa cuenta brevemente que los guaraníes, cuando un bebé nacía, decían que había una palabra que había encontrado su lugar en el mundo a partir de ese nacimiento. Y era tarea del chamán descubrir cuál iba a ser el nombre que iba a iluminar a ese niño, ¿no? Palabra cuerpo también, ese vínculo tan espiritual quizás, ¿no? Sí. Bueno, el tema es que la literatura infantil en su origen, digamos, está ligado a las fábulas y sus moralejas, a los cuentos clásicos de tradición oral que vienen para insertar al niño en la cultura o para advertir, por acá no. Y está re bueno que la literatura cumpla una función moralizante, está bueno, pero el problema es cuando esto totaliza la cuestión, cuando totaliza el panorama. Claro, sobre todo porque si uno lo piensa en la literatura, que podríamos decir para adultos, la mayoría de las cosas que se leen es por un mero goce estético, ¿no? Puro placer estético. Puro placer. Claro. Y en todo caso, si hay algo que nos instruye, viene como secundario, ¿no? Sí, o como una construcción personal también. Y pasa, me parece que los adultos por ahí no confiamos en las construcciones de los niños. Quizás sí es cierto que hay que ir apuntalar, pero no quitarle al chico esta posibilidad de leer por el mero goce de la lectura. Exacto. Y de la ficción, sobre todo, ¿no? De la posibilidad de imaginar y de crear. Y de ingresar también en los trabajos que tiene en esos juegos del lenguaje también. Bueno, nosotros el día de hoy seleccionamos 2 libros álbumes que son de editorial, como para darle capaz un panorama, una coherencia. En realidad son 2 libros que son de una editorial marplatense que se llama Lecturita. Es una editorial joven, no tiene más de 4 años,
pero que ha hecho un camino muy profundo para la juventud que tiene. Por eso Tiene hace libros infantiles. Tiene 4 años nada más. Ay, no. Sus libros han ganado, bueno, varios de sus libros han ganado importantes premios literarios y a la vez han sido traducidos a un montón de idiomas. Bueno, te creo. En serio, porque lo leí, no voy a nombrar cuáles, pero... No, bueno, incluso rescatábamos acá esta frase de la gente de la editorial que porque reciben manuscritos y van editando de acuerdo a lo que les interese, así que por ahí si hay alguien que nos esté viendo que se dedica a literatura infantil, puede tener en cuenta esta editorial. Sí. Ellos dicen, nos gusta hacer libros que despierten la curiosidad, transmitan alegría, estimulen la creatividad y hagan pensar más que brindar soluciones. Qué interesante esto del hacer pensar y no del dar la solución. ¿Cuántas veces uno ante la duda, por ejemplo, ¿no? Que Borges decía es la jactancia del intelectual? Uh-huh. Cómo la duda tiene que ver con el pensar y qué importante es tener dudas y no tener todo como certezas sí. Al momento de incorporar conocimientos. Lo que pasa es que eso tiene que ver, aprovecho y ya mira, me voy a apropiar del primer libro que vamos a compartir. Tiene que ver también con toda la literatura y con los libros álbumes en especial, porque también dejar un espacio al lector. Se dejan así muchos huecos en el álbum para ser rellenados, bueno, medio fea la palabra, pero sí en la lectura. Sí, para ser repuestos a través de la lectura. Entonces, por ejemplo, el primero de los libros que vamos a compartir, que se llama En Pausa, en su tapa nomás, ya podemos ver que, bueno, obviamente la mayor cantidad de espacio está ocupado por imagen y ya hay algo que lo distingue a otros libros, que es tener 2 nombres. ¿Por qué? Porque estos tienen, sí, realmente 2 autores, porque en estos libros, imagen y palabra tienen el mismo nivel de significado, entonces, y los 2 construyen una historia, pero cada imagen y palabra a la par, en realidad. Bien, al mismo nivel de importancia. Exacto, no es como... no es un libro ilustrado. No es un libro ilustrado, que el cerdito flautista y tenías la imagen, el cerdito flautista. Acá la imagen nos dice otra cosa de lo que nos dice la palabra y entre las 2 entonces se construye. Cuestión que en esta tapa, lo loco es esto, que nosotros encontramos como la imagen vital, la única imagen vital acá es un gato. Pero el gato ya no está siendo sugestivo, porque el gato está del lado de adentro de una casa a la que nosotros a través de la lectura vamos a ingresar. O sea, ya las imágenes en verdad nos van sugiriendo muchas cosas. Cada hoja tiene una única oración acompañada de la imagen. Una única oración. Dato no menor, está escrito, porque también esto se busca, está escrito para los lectores más pequeños, para los primeros lectores, letra imprenta mayúscula. Eso es importante bien, también. Bien, fácil eso es importante, porque bueno. Y esto, como la posibilidad de lectura de niños muy pequeños es súper vasta con un libro como este, porque vos tenés un gasto, digamos, intelectual de lectura, pero que es de una oración, y tenés muchísimo para poder recomponer a través de la imagen, a partir de la imagen. Para poner un ejemplo, podría empezar por el final, y la imagen en realidad está mostrando, no sé, qué sé yo, cuántos finales posibles hay. Acá, por ejemplo, podemos ver este diálogo extraño entre imagen y palabra, en donde el vínculo entre ambas va a ser construido por el lector. Voy a hacer un saltito al cierre de este libro. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque en estos libros en general, leer la última frase no nos va a decir mucho, bueno, por lo menos, sobre todo en Pausa, no nos va a decir nada de la historia, pero sí me va a decir algo interesante a mí que ahora que estamos analizando esto con ustedes del otro lado, para poder mostrar que la imagen de ese cierre es también
otra casita con una ventana, o la misma casa con la ventana. Ya no está el gato del lado de adentro, sino que está la narradora que nos fue acompañando página tras página. Y del lado de adentro también se queda. O sea que qué linda sensación la de haber recorrido una casa, entrado y estado de visita en esa casa, y que en el cierre del libro, en realidad, cuando llegamos a su final, y bueno, decimos adiós desde afuera de nuevo, y la casa queda intacta para próximas visitas. ¿Qué tienen de claro estos libros? Que de ningún modo subestiman al lector, porque el lector tiene que poner mucho de sí. Incluso este libro en realidad para mí es una propuesta en sí mismo, porque habla justamente en pausa de qué pasaría si tuviese un botón de pausa. Entonces la pregunta que subyace ahí es: che, esta niña tiene un superpoder, que es ese botón de pausa. Che, ¿qué superpoder te gustaría tener? ¿O qué harías vos si tuvieses ese poder de poner pausa? Y es interesante jugar con esa creatividad. Bueno, y la otra propuesta que traíamos se llama Mi papá es un tlacuilo. Palabra rara, ¿no? Ahí en el título del libro. Es también otro libro para la lectura en familia, ¿no? Porque me parece que es una historia que se potencia sobre todo cuando se lee en familia. Quizás no tanto que se potencie, sino que es también una historia más compleja. Ya mismo desde la tipografía, sí. Tiene mucho más texto, entonces hay como mucho más detrás, sí. del libro este. Bueno, es la historia de un niño que cuenta acerca del oficio de su papá. Es un libro que rescata la cultura mexica. Hay una autora argentina que es la que pone el texto y una ilustradora dibujante mexicana. Ahí arman el complemento para el libro. Decíamos antes que no es que la imagen secunda el texto, sino que están a la par, sí. Vienen de la mano. Y tiene mucho que ver con la tradición, el libro, con lo que se hereda, con esto que aprendemos de los mayores y que de algún modo vamos transmitiendo. El tlacuilo es el que dibuja las palabras, según nos dice el nene en la historia. Bueno, y a partir de ahí hay todo un tema con esto del dibujo, también como una actividad que tiene sus pasos, sus preparaciones. Hay que encontrar una superficie, hay que elegir colores, hay que preparar esos colores y después estampar las palabras en dibujos. Y también el peso y la importancia de las palabras. Viste que también aparece esto de que la palabra, cuando tiene un lugar donde caer, bueno, y queda, entonces la importancia de la escritura también, y de que permanezca la historia de alguna manera. Claro, de cómo contamos las cosas y que de algún modo las cosas son cuando se cuentan o cuando han sido contadas. Sí, claro, si no se deja de existir. De algún modo, claro, sí, no existirían. Sí. Son en este sentido dos propuestas diferentes, porque una, la que vos decís recién, convoca a la familia, convoca a la lectura familiar. A la familia, como medio sí o sí. Tiene también una cierta nostalgia el libro para los adultos. Nos vamos a encontrar, yo no creo que los chicos perciban la nostalgia que pueden cerrar el libro, no, pero sí conectan desde ahí, claro, conectan desde otra manera, desde otro sí, lado quizás. Los adultos me parece que porque pueden conectar más desde la nostalgia o decir, y por lo heredado y lo que uno transmite. Sí. Bueno, y por otro lado, otro libro que como permite mayor independencia en cuanto a la lectura. Pero hasta incluso lo vemos en la tipografía de ambos y en la cantidad de texto que ambos tienen. Siento que para distintas edades para diferentes momentos también. En la misma edad, pero momentos familiares o de solo, bueno. Sí. Hay muchas propuestas en cuanto a lo infantil, sobre todo pensando también en el mes de las infancias. Exactamente. Y aprovechamos a tirar un chivito, Germi. ¿Cómo no? Bueno, que aprovechamos a invitar a que si algo de esto les hizo ruidito o les interesó, se comuniquen con el Instagram o sigan el Instagram de Lecturopatía,
que podemos charlar sobre literatura infantil. Pueden elegir alguno de los libros que se muestran ahí, que de hecho es una tienda de libros. Bueno, está que bueno nosotros con amor esto estamos... de pensar en regalar una historia. Exacto. ¿No? Qué lindo también eso, que en definitiva es lo que más nos queda. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Y nos veremos en el próximo Toda Letras, ¿eh?